Bien. Ya está grabando. Cabascango Nayeli. Presente, Inge. Ok. Cadena Alexander. Presente, Inge. Acuérdense que no soy ingeniero, soy economista. Chicaiza Marchuri. Chul de Bryan. Presente. Figueroa Michael. Presente economista. García Dayana. Buenos días, economista presente. Buenos días. Ortiz Randy. Presente, economista, buenos días. ¿Puedo Buenos apagar días. la cámara? Estoy haciendo matrículas en el ITCA. Sí, sí, la puede apagar. Usted está permisado para Ya, apagarla porque trabaja aquí y está en ya, actividad gracias. laboral. Sí, eso sí nos dijo el coordinador, que a los que trabajaban aquí con la matrícula se podían. Uy, Dios. Pilacuán Elizabeth. Ah, Presente, economista. un segundito que voy a tener una llamada urgente. Un segundito. Ya va. Listo, seguimos. Pilacuán Elizabeth, ya cambió el niño. Pupiales Ya, Inge. Maritza. Ok, Ya. Pupiales. Presente, Inge. Ok, economista. Rodríguez Daniel. Rodríguez Daniel. ¿Existe o no existe? No hay ningún Rodríguez aquí que yo sepa. Ok, vamos a eliminarlo. Debe ser, él creo que es del semipresencial que se coló aquí. TX Cristian. Presente. Vallejo Kelly. Presente, economista. Ok, vamos a eliminar a Rodríguez Daniel, que es del semi. Fuertes no nombró economista. Ah, ya va, pero Fuertes, vamos a colocarlo aquí porque no está en la lista que me enviaron. Fuertes, su nombre, Fuertes Brian. Brian. Ok, listo. 1, 2, 3. Ok, Amaguaña no ha ingresado, dice que no puede ingresar. Amaguaña. Aunque ya pidió permiso. Chicaiza Marchuri no vino, ¿verdad? Yo que sepa, tampoco no hay ninguna chica esa en nuestro curso. Tampoco. Ay, Dios. Pero ¿por qué me la colocaron aquí en este listado? Vamos a eliminarla también. Sí, ella es del semipresencial. Vamos a eliminarla. Listo. Ok. Acuérdense que yo paso la asistencia varias veces. Bien. ¿Le presenté el PEA? ¿Se lo presenté o no se pudo ver esa vez? No se pudo ver nada. Sí, porque vamos a presentarlo nuevamente. Acuérdense que ustedes van a hacer un proyecto integrador, este módulo. Estamos esperando esta tarde a las 2:30
para ser proyecto agregado. Creo que yo voy a ser su asesor, si no el profesor Duque. Bien, ¿ven la pantalla? ¿Se observa? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, 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 se observa. Ok, sí, sí se observa. bien. Un segundito. Es que tengo que apagar la cámara mía para poder hacer la resolución. Un segundito. Estás otra vez. ¿Se observa? ¿Sí? No, y con Se Ok, observan un más segundo. agricultores. Ya va. Un segundo. Manténgase en línea. Ok. Ahora sí. ¿Sí? ¿O no? sí, economista. Sí, sí se observa. Bueno, borroso. Ok. Bien, el propósito de la asignatura es que ustedes logren su logros de aprendizaje, valga la redundancia. En la unidad 1 trata sobre los distintos enfoques de la ciencia económica con análisis en el enfoque microeconómico, todo lo que tiene que ver cómo funciona el mercado con sus agentes, ya sea empresas, consumidores, familias, ¿verdad? Esa es la unidad 1. Y sistemas económicos o modo de producción. En la unidad 2 vamos a analizar la teoría del consumidor, cómo el consumidor llega a su equilibrio en forma subjetiva. Cuando un consumidor va al mercado de Amazonas, lleva $10 para comprar varios tipos de bienes y él regresa a su casa satisfecho porque logró comprar lo que él quería. No le sobró, pero tampoco le faltó dinero. Eso es equilibrio del consumidor. En la unidad 3 vamos a hacer ejercicios de oferta y demanda. La oferta es lo que ofrece el empresario en el mercado a un precio establecido, la demanda es lo que compra un consumidor a un precio establecido también. Por lo tanto, la variable coincidente entre la oferta y la demanda es el precio y la cantidad demandada y ofrecida. Eso lo vamos a ver a nivel teórico, a nivel gráfico y a nivel práctico. Y finalmente, la unidad 4, la elasticidad de la demanda, la sensibilidad que tienen las cantidades demandadas ante la variación de precios hacia el alza o hacia la baja. Allí vamos a analizar también la elasticidad de ingresos, la sensibilidad que tiene el ingreso del consumidor cuando los precios varían. Y la elasticidad cruzada de la demanda es la sensibilidad que tiene un producto X cuando varía el precio de otro producto. Por ejemplo, cuando varía el precio de la manzana, cómo se comporta la demanda de otras frutas sustitutivas. Entonces, eso se llama elasticidad cruzada. Y finalmente, un quinto logro que es que ustedes valoren a través de un proyecto, a través de entrevistas a los consumidores, cómo ellos consideran que se comportan los precios en la economía ante la sensación de que aumentan o disminuyen. Ese es el último logro de aprendizaje. Quiere decir que al final de la asignatura, ustedes van a haber logrado estos resultados de aprendizaje. Ahora bien, ¿en qué consiste la materia? Tiene 4 unidades teórico-prácticas. La primera es introducción a la microeconomía, que vamos a analizar lo que es la ciencia económica, que ya la conocemos, qué relación tiene la ciencia económica con otra ciencia, la comparación entre la microeconomía y la macroeconomía. Vamos a ver cómo se comportan los precios y hacer algunos análisis de precios para unos casos. Y también los sistemas económicos o modos de producción, cómo se han comportado a través de la historia económica esos modos de producción. En la unidad 2 es la teoría del consumidor. Vamos a analizar la utilidad ordinal, la cesta de bienes, las curvas de indiferencia, la restricción presupuestaria y el equilibrio del consumidor. En la unidad 3, la oferta, la demanda, la función matemática, la ley de la demanda y la oferta, la función gráfica de oferta y demanda,
los factores que determinan la oferta, los factores que determinan la demanda, cómo el empresario toma decisiones, cómo el consumidor toma decisiones y todo lo que se refiere al equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado sucede cuando se intersectan las curvas de oferta y demanda, o lo que es lo mismo decir, cuando todo lo que el empresario ofrece es demandado. No hay ni excedentes ni hay escasez. Y los precios del mercado satisfacen las expectativas de los empresarios, pero también satisfacen las expectativas de los consumidores. A ello le llamamos teoría de la oferta y la demanda y equilibrio del mercado. Y finalmente, como le decía, la unidad 4 tiene que ver con la elasticidad de la demanda, la sensibilidad que tienen los precios, las cantidades demandadas ante variación de precios. Vamos a analizar qué factores determinan esa elasticidad, cuál es el comportamiento de la relación del gasto del consumidor, de la relación del ingreso del consumidor, cómo se comporta el ingreso cuando el consumidor decide comprar bienes complementarios o bienes sustitutos o bienes normales o bienes de lujo y la elasticidad cruzada. Y finalmente un proyecto sobre la interpretación asociada de la elasticidad en la aplicación de la vida real de los consumidores. Ahora, las evaluaciones son las siguientes. Un informe taller sobre los elementos que conforman el funcionamiento del mercado, un informe taller sobre la contextualización de la teoría del consumidor, un informe sobre la resolución del problema de oferta y demanda y sobre la elasticidad de la demanda y un proyecto. Estas son las notas cuantitativas. Ahora, las notas cualitativas son después de cada una de las clases. Sobre eso versa la materia. Aquí está la bibliografía que también aparece en la plataforma. Entonces, esa es la planificación. Ahora bien, con respecto a la plataforma, aquí tienen en la página general, ¿observan la pantalla? ¿Sí? ¿O no? Sí, economista. Bien, a ustedes todavía no se les activa la plataforma porque están esperando que las inscripciones terminen. Sin embargo, ya la plataforma ya yo la llené. ¿Qué se va a conseguir? En la página general de la plataforma se van a conseguir la presentación mía como docente, la planificación, que es la que le acabo de explicar, la bibliografía básica y complementaria, las normas para la presentación de proyectos e informes finales de los trabajos de investigación del ITCA. Ya no vamos a manejar las normas APA 7 ni APA 6. Hay unas normas que fueron aprobadas en el ITCA y por las cuales ustedes tienen que entregar todos los trabajos de investigación a través de esas normas. Allí se las colgué. Y también los informes también tienen una estructura. Esos informes van a ser entregados a través de la estructura de informes, de actividades. Entonces, la página general se van a conseguir con estos elementos. La presentación del docente, la planificación que se le acaba de explicar cuando la aprueben, la bibliografía complementaria, las normas de presentación de proyectos e informes finales, la presentación de la estructura para informe de actividades, entre otras. En la unidad 1, que es la que comenzamos hoy y terminamos el jueves, vamos a ver entonces que se titula Introducción a la microeconomía. En la sección de información, como ya ustedes se han leído las normas, ¿cierto? ¿Verdad? Ya ustedes saben que en la sección de información está contenido todo el material teórico práctico de la unidad. Ensayo de naturaleza, clasificación de la ciencia económica, formación de la estructura de precios, teoría de precios, modo de producción, introducción a la economía, sistemas económicos, teoría de precios y algunos videos para mejorar ese aprendizaje. Luego, en la sección actividades, van a conseguirse con que tienen que diseñar organizadores gráficos sobre la clasificación de la economía y su relación con otras ciencias, que hoy se las voy a explicar. Van a rellenar un cuadro comparativo de los modos de producción, que se los voy a explicar el jueves, y van a realizar un análisis general de los videos sugeridos. Ahora, deben hacer estas 3 actividades cualitativas o tareas cualitativas para que pasen a la evaluación de la unidad. Quiere decir que si no hacen estas actividades, al menos una que dejen de hacerla, no pueden accesar a la evaluación. La evaluación es un informe taller acerca de los elementos que conforman el funcionamiento del mercado. Por supuesto, tendrán que investigar, tendrán que revisar la bibliografía, tendrán que buscar otros textos
Y para hacer esta actividad que tiene un valor de 10 puntos, tendrán que realizar las actividades anteriores establecidas. Otra actividad es el caso de análisis de precios. Se les sugieren, se les colocan algunos análisis, unos casos de precios y ustedes tendrán que analizarlo a través de un taller informe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, economista. Economista, regáleme un minutito, por favor. Dígame. Ok. Bien. ¿Cuál es la estructura de presentación de informe? Aquí está la estructura, cómo van a presentar los informes. Mucho más sencillo que la anterior presentación. El informe, instrucciones son individuales, los informes, criterios de evaluación, presentación de normas ICA, ortografía, organización y calidad de la investigación. Informe debe tener la siguiente estructura: carátula, introducción, título, índice, resumen, un solo objetivo de la investigación, qué quieren lograr con la investigación, desarrollo del tema, aprendizaje de lo logrado con la investigación, las conclusiones y la referencia bibliográfica que se ajustan a las normas de investigación de ITCA. Esa es la presentación de la estructura del informe. Ahora, ¿cuáles son las normas de presentación? Que ya no son normas APA 7. Son estas normas que aparecen aquí, que también está se las coloqué en la página de la plataforma. En la página 50 se van a conseguir, aquí está, el tipo de papel, tipo de letra, interlineado, espacio, márgenes, sangría, paginación, alineación, figuras y tablas. Son similares a las normas APA 7, pero son mucho más sencillas, puesto que son internas. Cómo se presentan las tablas, las figuras, incluso para el proyecto integrador también deben presentarlo bajo estas normas ITCA. Aquí está cada una, ¿verdad? Cómo se cita la cita textual de menos de 40 palabras, más de 40 palabras, citas directas, citas indirectas. Cuando hay una cita de un texto, de un libro, con fecha, sin fecha, de un autor, libro electrónico, libro como editor, entonces tienen que revisar todo este material. Citas de publicaciones periódicas, no periódicas, citas de periódicos, citas de revistas, de tesis de grado, de CD o de película, etcétera, etcétera. Fíjense que es bastante amplia estas normas ITCA, ¿verdad? Que se implementaron a partir de este semestre. Ya no son las normas APA 7, se le llama normas para la presentación de proyectos e informes finales de los trabajos de investigación o integración curricular en el Instituto Superior Tecnológico José Echevarría Grijalva. La elaboramos una serie de investigadores, entre ellos está Ismeni Araujo, Alejandra Duque, mi persona, Natalia Delgado y Rubén Abad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No oigo. No, economista. Ok. Bien. Entonces, vamos a comenzar voy a cerrar la plataforma para que no me quite resolución. Entonces, aquí, cuando les abran, vayan haciendo las actividades. Hoy van a saber qué actividad van a hacer. Entonces, la medida que la guardan en una carpeta y cuando la plataforma se les active, la suben. Vamos a cerrar aquí para mayor resolución. E iniciamos la clase. Hago presentación de la clase de hoy. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí se ve. Ok. Bien. Vamos a analizar lo que es la microeconomía y la relación de la economía con otras ciencias. ¿Cómo definimos la microeconomía? Ya sabemos, ¿verdad?, que la economía es la madre de la micro y la macro. Por supuesto, la economía es la ciencia social que estudia la producción, intercambio y distribución de bienes y servicios, la forma o medio de satisfacer las necesidades humanas ilimitadas mediante recursos limitados, la forma en que las personas y sociedades
sobreviven, prosperan y funcionan. Por lo tanto, definimos a la microeconomía como aquella rama de la economía que estudia el comportamiento única y exclusivamente de unidades individuales. ¿Cuáles son esas unidades individuales? Los consumidores, la familia, la industria y la empresa. Fíjense que aquí no se toma en cuenta el Estado, el gobierno, no, porque ya el gobierno el Estado y el Estado pertenecen a la macroeconomía. Por lo tanto, aquí y tampoco se analiza el comercio internacional, y eso es macro. Aquí se analizan solamente las unidades individuales, ¿verdad? Consumidores, familia, industria y empresas. Por lo tanto, entre esas unidades individuales es que se forma la oferta, la demanda, el precio y las cantidades como variables microeconómicas. En tal razón, la microeconomía también analiza las decisiones que esas unidades individuales toman en relación con la asignación de los recursos y precios de bienes y servicios. Quiere decir que la microeconomía es la encargada de interrelacionar esas unidades individuales con la asignación de precios de los bienes y servicios, la asignación de precios de los factores productivos, ya sea tierra, trabajo y capital. También la microeconomía se concentra, como les decía anteriormente, en el análisis de la oferta y la demanda y otros factores que determinan los niveles de precios al consumidor. ¿Alguna duda con el concepto de microeconomía? ¿Sí o no? Y también la microeconomía examinaría cómo una empresa específica podría maximizar su producción, beneficio y capacidad y el modo en que ella busca reducir precios y competir en su sector. Quiere decir que la microeconomía va a sustanciar aquellos elementos importantes que le indiquen a la empresa cómo maximizar su beneficio, cómo minimizar sus gastos. A la familia, cómo maximizar sus ingresos y cómo minimizar sus gastos. Esa es la función de la microeconomía. Ahora, vamos a ver la relación a nivel microeconómico, ¿verdad? Cuando la microeconomía analiza la conducta de los consumidores, se basa en la curva de la demanda, puesto que la curva de la demanda determina la teoría de la utilidad del consumidor. Cuando se analiza la conducta de los productores, se basa en la curva de oferta. Allí la microeconomía determina la producción del empresario. Cuando se analiza la determinación de los precios relativos, se combina o se basa el análisis en oferta y demanda. Por lo tanto, lo que se busca determinar a nivel microeconómico es la elasticidad, ya sea esta en una elasticidad elástica, inelástica o unitaria. Y finalmente, que no es un elemento microeconómico, pero sin embargo hay un análisis de la conducta del Estado, la microeconomía al menos asoma a controlar y regular el mercado, puesto que es allí donde obtiene los ingresos y realiza los gastos. ¿Alguna duda con respecto a ese cuadro comparativo? ¿Sí o no? Brian Schulde. Brian. ¿Está inasistente, Brian? Aquí estoy. Ah, ok. ¿Alguna duda, Brian? No, se ve bien. No. Pilacuán, ¿duda? ¿Sí o no? No, economista. Ok, sigo. Entonces, ya ustedes vieron lo que es la macroeconomía. Ahora vamos a compararla con la microeconomía. La microeconomía, como les decía, es la rama de la ciencia de la economía que estudia el comportamiento del consumidor individual, la empresa y la familia. Mientras que la macro analiza la economía nacional e internacional a nivel del Estado. La micro trabaja con variables tales como la demanda, el precio, la oferta, la producción empresarial, la productividad y los costos económicos. La macro, en cambio, analiza las variables macroeconómicas o agregados económicos que vimos en el semestre anterior. Producto Interno Bruto, la demanda agregada, oferta agregada, ahorro nacional, inversión nacional, gasto público, exportaciones, importaciones, inflación, divisa, consumo nacional, entre otras. El campo de aplicación de la microeconomía son cuestiones operativas o internas entre empresa y familia. En cambio, el campo de la macro son cuestiones ambientales y externas como decisiones gubernamentales. El alcance de la micro es el producto individual.
¿verdad? El bien individual, la demanda, la oferta, precio de bienes y servicios, salarios, entre otros. El alcance de la macro es la renta nacional, nivel general de precios, distribución, producción nacional, entre otros. ¿Por qué es importante analizar la microeconomía? Porque ella determina los precios de los bienes junto con los precios de los factores productivos dentro de una economía nacional. Mientras que la macroeconomía es importante porque ella mantiene la estabilidad a nivel general de precios, resuelve los principales problemas como la inflación, el desempleo, la deflación, la estanflación y la pobreza. En cuanto a los precios, a nivel microeconómico, se determina el precio de una sola determinada mercancía X, junto con los precios de los bienes sustitutivos y complementarios. En cambio, a nivel macro, se analiza todos los precios de todos los bienes y servicios a través del nivel general de precios estable. Fíjense cómo es mucho más amplia. En cambio, la solamente la microeconomía analiza precios individuales. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No. Ok. Dentro del aspecto del análisis de la economía, la microeconomía se analiza de abajo hacia arriba, es decir, del consumidor y subiendo hacia el empresario. En cambio, la macroeconomía se analiza de arriba hacia abajo. Primero el Estado, luego el gobierno, luego la familia y luego los consumidores. Ejemplos que aborda la microeconomía. ¿Cómo afectará el precio de una determinada mercancía a la cantidad de su demanda? Y de la macro, cómo el Producto Interno Bruto podría ser afectado por la tasa de desempleo. Entonces, de esta forma, mediante ese cuadro comparativo, vimos la relación entre la microeconomía y la macroeconomía. Kelly Vallejos. Kelly. Sí, economista. Ajá. ¿Qué otra diferencia usted podría observar entre la microeconomía y la macroeconomía? ¿Qué otra diferencia de base al cuadro que analizamos? ¿Qué otra diferencia agregaría usted? Que la macroeconomía es, o sea, nos referimos a la macroeconomía cuando tiene que ver todo con lo que es el Estado, y la microeconomía es como más para las familias, empresas pequeñas, así. Ok, correcto. Muy bien, Kelly. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ver cómo la economía se relaciona con otras ciencias. ¿Cuáles son las otras ciencias auxiliares del análisis económico? Por ejemplo, la economía con la carrera que estudian ustedes, con la administración. ¿Cómo se relaciona la economía con la administración? Ambas ciencias, en su campo de estudio, abordan aspectos financieros, contables, administrativos. Por lo tanto, lo que se busca es la satisfacción de las necesidades por medio del dinero. Quiere decir que el dinero es un elemento vinculante entre la economía y la administración. Entre la economía y el derecho. En una sociedad está conformada por leyes, mismas que delimitan o modifican de alguna manera la conducta económica de los individuos. Quiere decir que el derecho establece leyes, tales como las leyes de la demanda, la ley de la oferta, la ley de los precios, la ley de los salarios. Esas leyes que son elaboradas por el derecho sirven de sustento para que la economía pueda desarrollarse a nivel microeconómico o a nivel macroeconómico. De allí la importancia de que ambas ciencias también se relacionen. Entre la economía y la psicología. Sabemos que la psicología es el estudio de la psiquis mental de un ser humano. Entonces, la economía y la psicología, ambas enfocan su estudio al comportamiento de los individuos. Quiere decir que se analiza el comportamiento del empresario, el comportamiento del consumidor a la hora de tomar decisiones para ir al mercado. Este estudio puede ir desde lo que el sujeto cree necesario para satisfacer sus necesidades hasta el apego emocional que llega a crear con sus bienes. Muchas veces nos apegamos a bienes materiales, ya sea una casa, un vehículo, un terreno. Esa es parte del estudio del comportamiento que la psicología tiene que ver su relación con la economía. Entonces, esos bienes materiales que son económicos, de una u otra forma, cuando se pierden, afecta psicológicamente al ser humano. De allí la relación de ambas ciencias. La economía con la historia. Para todos no es un secreto que la economía ha evolucionado desde la época primitiva, esclavista, feudalista, capitalista, socialista y comunista. Por lo tanto, cuando analizamos el devenir histórico de la humanidad, esa historia también va unida a la economía.
Ambas se relacionan entre sí debido a que muchos acontecimientos históricos se han visto influenciados por luchas económicas, como vimos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la explotación del hombre por el hombre, la explotación del esclavo, del esclavista, perdón, del esclavo por el esclavista. Entonces quiere decir que la historia está unida permanentemente a la economía. La economía con la sociología, es decir, con el estudio de la sociedad. Ambas ciencias sociales se relacionan de manera directa debido a que la sociología estudia las diferentes estructuras sociales que se ven modificadas, la clase alta, la clase media y la clase baja. La sociología analiza las características de los ricos, de los pobres, y esa característica tiene que ver también con los aspectos económicos. Si tengo dinero, si no tengo, si tengo factores productivos, si no los tengo. Por lo tanto, esas estructuras sociales creadas o destruidas por factores económicos, ya sea la tierra, el trabajo y el capital. Entonces, fíjense ustedes cómo también ambas ciencias están unidas de la mano. Y la economía con las ciencias exactas, llámese matemática y física y química, también se relacionan porque están basadas en cantidades, técnicas y métodos matemáticos, al igual que esta ciencia. O sea, que estas ciencias han aportado un arsenal numérico a la economía al analizar el proceso estadístico, econométricos o a analizar gráficamente los mercados y al calcular la oferta y la demanda a través de funciones matemáticas. ¿Alguna duda hasta el momento de la relación de la economía con otras ciencias? ¿Sí o no? Con las matemáticas. Las matemáticas proporcionan herramientas que se utilizan en economía al interpretar gráficos, curvas, tablas, además del álgebra y el cálculo que le permite a la economía construir elaborados modelos econométricos para el crecimiento e interpretación del Producto Interno Bruto y sus variables. Con la filosofía, muchos escritos como Carlos Marx, padre del socialismo, pueden ser catalogados como obras económicas y filosóficas. Además de ejercer una economía, hay que filosofar sobre la vida y diferentes problemas económicos. Quiere decir que ambas ciencias también están relacionadas con el devenir de la sabiduría dentro del proceso económico. Cris Tequi, hagamos un resumen de la clase hasta el momento, Cris. Lo que podríamos, un resumen de la clase sería la relación que tiene la economía con las ciencias sociales, la microeconomía y el estudio que desempeña tanto a nivel individual, o sea, centrándose en los consumidores, familia, industria y empresa, que esta también se encarga o sea, en sí analiza lo que es la oferta, la demanda y los otros factores que determinan los niveles de precios. Ok, muy bien. La relación que la microeconomía va en una escala de abajo hacia arriba y la macroeconomía de arriba hacia abajo, y la diferente relación que tiene la microeconomía con la matemática, la filosofía, la psicología y las diferentes ciencias. Muy bien, gracias, Kel. Gracias, Cris. Continuamos. Bien. La economía con la ciencia política, la ciencia del Estado. Cuando John Maynard Keynes, padre de la economía del siglo XX, observó que los hombres prácticos se creen muy exentos de cualquier influencia intelectual, suelen ser esclavos de algún economista difunto. Quiere decir que hasta los hombres más letrados, hasta los hombres más sabios, siempre van a depender de la economía. Los políticos dependen del análisis económico para poder llevar a cabo sus campañas, para poder llevar a cabo su gobierno, para poder tomar decisiones en materia de política fiscal, política monetaria, política de rentas. Es decir, que todos los humanos siempre tenemos que tener información económica. Por lo tanto, esas teorías económicas siempre han influido a través de la historia y en la política. Tal es el ejemplo de las ideas económicas de la liberación de Milton Friedman, presidente de los Estados Unidos, que él tuvo una gran influencia, economista Nobel de Estados Unidos de Economía,
que tuvo una gran influencia en el presidente norteamericano Ronald Reagan. Fue tanta la influencia de la liberación económica y la liberación de precios que Ronald Reagan ganó en su segundo periodo, su periodo presidencial. Quiere decir que Ronald Reagan se valió de este economista, premio Nobel de Economía, para poder llevar a cabo su gobierno entre el año 80 al 84, su primer gobierno, y entre el año 84 al 88, su segundo gobierno. Incluso él podría, si pudiese en Estados Unidos lanzarse por tercera vez como presidente, Ronald Reagan hubiese ganado las elecciones, porque cuenta la historia que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos, porque fue asesorado por excelentes premios Nobel de Economía y sacó a Estados Unidos adelante en la guerra de los 80, la guerra del Yom Kippur, o la guerra de los árabes, aunque Estados Unidos no fue afectado. Con la geografía, por supuesto, si analizamos un país, y geográficamente un país, sabemos dónde están los factores productivos, dónde están los bienes, los servicios, dónde está la concentración de la producción. Es decir, que la geografía es una rama auxiliar de la economía. También analizamos la posición geográfica de un país como factor determinante importante de la prosperidad del mismo. Por eso vemos que las grandes capitales están cerca de los mares, cerca de las playas, o de los puertos, porque es allí donde viene gran parte de la producción internacional, ¿verdad? Ciudades como Caracas, Quito no está en costa, pero está Guayaquil, como Lima, como Buenos Aires, como Río de Janeiro, que están cerca de la playa, porque allí están los grandes puertos y aeropuertos a nivel geográfico. Pues estos factores geográficos determinan su potencial económico por la proximidad de los mercados y la abundancia de los recursos disponibles. Quiere decir que en aquellos sectores económicos geográficos donde abunda la riqueza, la producción de bienes y servicios, allí también prepondera el análisis económico. Y con las ciencias naturales también, por supuesto, ¿verdad? Porque las ciencias naturales, tales como la química, la física, la biología, se relacionan con el cuerpo humano y su entorno. Por ejemplo, en la biología se compone el ser humano de células, tejidos, órganos y sistemas. La química estudia los elementos químicos y moléculas que conforman el ser humano, tales como oxígeno, agua, proteínas, lípidos, carbohidratos. La física estudia lo referente al movimiento de los cuerpos, tales como velocidad, fuerza, distancia y tiempo. Quiere decir que esta ciencia, ¿verdad?, finalmente estudia las necesidades del ser humano para poder lograr su calidad de vida, su estabilidad de vida y, por supuesto, lograr una buena salud. Quiere decir que el ser humano, a satisfacer sus necesidades de salud a través de los alimentos, a través de su paz mental o su salud mental, está contribuyendo con la biología, la química y la física, y está a su vez con la economía de la familia o del empresario. ¿Alguna duda de la relación de la economía con otras ciencias, Figueroa? Figueroa. No, ingeniero. No hay economista. No, economista. Gracias. Bien, vamos a analizar la teoría general de precios, el comportamiento de los precios. ¿Qué ven en la figura? ¿Qué observan en la figura? Descríbamela. Fuertes. ¿Qué ven en la figura, Fuertes? Aparentemente, a ver, son productos y tienen un precio. Y está un consumidor o un comprante observando los productos. Ajá, observando los precios, ¿verdad? Comparando precios. Eso lo hacemos todo cuando vamos al supermercado o al mercado. Comparamos precios. Quiere decir que ahí estamos ejerciendo la soberanía del consumidor, buscando precios menores para poder extender nuestro presupuesto. Por lo tanto, cuando en el análisis de la teoría general de precios, se caracteriza el papel de los individuos, el papel de los agentes económicos o agentes microeconómicos. Por ejemplo, las familias son las dueñas de los factores de producción. ¿De qué factor de producción es dueño la familia? Chulde. ¿Cuál es el factor que es dueña la familia? La familia sería lo que sería, económicamente sería el salario, tal vez, como... ¿Cuál es el factor que es dueño la familia?
Que es dueño de la familia. Son dueños de los factores de la producción y a la vez los individuos que lo envuelven. No, de la producción no, la producción es el empresario. Ah. La familia, ¿cuál es el factor que desarrolla la familia? Trabajo. El trabajo, correcto, excelente. Entonces la familia son dueñas del factor trabajo, que es un factor de producción. A la vez los individuos que componen esa familia generan trabajo para su propia satisfacción, para poder adquirir los bienes y los servicios a precio establecido. Por lo tanto, en microeconomía a la familia se les llama unidades económicas de consumo. ¿Por qué? Porque son los dueños del factor trabajo, que es la fuerza de trabajo, y la proveen al empresario a cambio de un salario, que es el pago del factor trabajo o la remuneración del factor trabajo, como lo vimos en macroeconomía. En cuanto a las empresas, estas se le denomina unidades económicas de producción. Estas son dueñas del factor capital, ¿ok? Por lo tanto, ellas combinan factores de producción, tales como la tierra también, son dueñas del factor tierra y capital, y por los cuales obtienen excelentes resultados productivos. Estos bienes tendrán un precio y será la forma de expresar su valor en términos monetarios. Ahora, ¿cuál es el precio del factor capital? La ganancia o el beneficio. ¿Cuál es el precio del factor tierra? La renta de la tierra o el alquiler de la tierra. Quiere decir entonces que cuando analizamos la teoría general de precios, estamos analizando las remuneraciones a los factores productivos. La remuneración del factor tierra es la renta. La remuneración del factor trabajo es el salario y la remuneración del factor capital es la ganancia o beneficio. A eso le conocemos como la teoría general de los precios. Ahora bien, ¿qué es el precio? El precio es el elemento de la mezcla de mercado, llámese plaza, precio, promoción y producto. Son las 4P que producen ingresos, por consiguiente, a mayor utilidad, mayor precio, y a mayor escasez, mayor precio. La plaza es donde está ubicada los sectores económicos o el mercado. El precio, por supuesto, el precio de los bienes y servicios. La promoción tiene que ver con la publicidad, con la distribución. Y el producto es el bien en sí. Quiere decir que cuando se mezcla las 4P, se llama mezcla de mercado y es lo que va a producir el precio de bien o servicio en el mercado. Entonces, es allí donde analizamos que cuando el precio sube, hay mayor utilidad para el empresario, pero no así para el consumidor. Y si el precio baja, hay escasez porque el empresario no quiere vender ese precio tan bajo. Por lo tanto, se produce escasez en el mercado de bienes y servicios. También podemos establecer que el precio es uno de los elementos más flexibles porque tiende a variar, sube y baja en términos de segundos, por eso es flexible. Se puede modificar rápidamente a diferencia de las características de los productos y los compromisos en el canal de distribución. Vemos los vegetales en el mercado Amazonas que en la mañana amanecen un precio. Ya a las 6 el precio ha bajado mucho porque los productores no quieren llevarse esa zanahoria o esos tomates o esa cebolla a su casa porque van a perder. Por lo tanto, buscan colocarle un precio tan bajo que al menos puedan cubrir su costo de cosecha. Por esa razón, los precios son altamente flexibles porque tienden a variar en términos o en fracción de segundos en un día. Igualmente, en época de Navidad los precios suben. Fíjense ahorita, si ustedes van al Gran Aquí o van al Supermaxi, van a conseguirse con que hay ofertas. ¿Por qué? Porque es una mercancía que el empresario tiene que salir de ella para poder recibir la mercancía de Navidad. Entonces hay que aprovechar esas ofertas. Bien. La competencia de precios es un problema más grave porque enfrenta a las empresas, porque cuando compiten los precios, ellos tienden a bajar y eso, por supuesto, va a reducir la ganancia de las empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan bien la fijación de precios. Las empresas deben saber manejar cómo fijar los precios, no fijarlo por el 30% de la competencia, o no fijarlo porque el producto es nuevo, o no fijarlo porque quieren penetrar un nuevo mercado. Tiene que hacer un estudio muy minucioso de esa fijación de precios. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que comete el empresario cuando fija precios? La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos. El empresario, por lo general, basa sus precios en cuanto al costo. Es decir, si la tela me costó $30,
vamos a incrementarle un 100%. $60 vamos a vender el pantalón. Y eso no puede ser así, porque no todas las telas tienen el mismo precio. Entonces, muchos empresarios colocan el precio en base a los costos, un 30%, un 70%, un 80%. Por esa razón es importante sacar el costo unitario de la materia prima. Y en base a ese costo unitario es que se incrementan los porcentajes para el precio final. Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios del mercado. Como les decía, ellos no se modifican de la noche a la mañana. Hay un proceso sistemático para poder ajustar esos precios a la mercancía, al horario, al tiempo de producción o al tiempo de cosecha en algunos casos. Y el precio se fija con independencia del resto de la mezcla de mercado. Quiere decir que el empresario no está tomando en cuenta esta mezcla de mercado para fijar su precio. No toma en cuenta la plaza, la distribución o el mercado, no toma en cuenta el precio de los factores productivos, no toma en cuenta la promoción, publicidad de los canales de comercialización y mucho menos tampoco toma en cuenta la competitividad del producto, o sea, un producto sustitutivo o sea, un producto complementario. Por lo tanto, como no se fija con la independencia de la mezcla de marketing y tampoco como un elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento del mercado, por lo tanto, el empresario no hace análisis de la posición de su producto en el mercado, sino que fija un precio en base a los costos. ¿Alguna duda con respecto a lo que es el precio? ¿Sí o no? No, economista. Gracias. Finalmente, el precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos y ocasiones de compra. Quiere decir que cuando no hay diversificación de artículos, no puedo jugar con los precios. Ahora, ¿cómo deben fijarse los precios? Una empresa debe poner un precio inicial cuando desarrolla un nuevo producto. Se llama precio de penetración. O cuando introduce su producto normal en un nuevo canal de distribución o área geográfica y cuando licita para conseguir contratos nuevos. Quiere decir que la empresa siempre debe colocar un precio inicial bajo para poder penetrar ese mercado, para poder ser el enganche de esos compradores, para poder ofrecer satisfacción al consumidor, para poder fidelizar a esos consumidores. Esa es la razón de que el precio inicial debe ser un precio bajo. Ahora, esta empresa debe decidir dónde posicionar su producto, dónde lo colocará, y para ello tiene que tomar en cuenta calidad y precio. En algunos mercados, como el de los automóviles, es posible encontrar hasta 8 puntos de precio. Por esa razón, los fabricantes de automóviles primero analizan a sus clientes y en base a esa característica de clientes, lanzan al mercado determinado tipo de vehículo, como lo vemos a continuación. Vemos el segmento de clientes y vemos los ejemplos de automóviles. Por ejemplo, los Rolls Royce se hacen en serie, solamente para quienes lo solicita la fabricación. Por lo tanto, hay clientes definitivos. No todo el mundo compra un Rolls Royce. Los Mercedes-Benz tiene sus segmentos de clientes son para las personas entre los 60 años en adelante. Se le llama segmento dorado. El Audi es para aquellos clientes que buscan lujo, vehículos de lujo. El Volvo para clientes especiales. Sí, puede ser artista, o pueden ser presidente o personas de reconocido renombre. El Buick para la clase media. El Ford Escort se compra por ser un vehículo de facilidad y comodidad para la clase media baja. El Hyundai es un vehículo de imitación, pero es mucho más barato. Y el Kia, finalmente el Kia es prácticamente el vehículo que casi todo el mundo compra porque es más económico, es más pequeño, los repuestos se consiguen fácilmente. Son repuestos muy económicos, por lo tanto tienen un solo precio, el precio no varía mucho. Entonces, el fabricante de vehículos, para poder lanzar la producción al mercado, primero tiene que analizar el segmento de cliente, tiene que analizar la mezcla de mercado, precio, promoción, plaza y producto. De esa forma deben fijarse los precios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, si no hay, sigo. En cuanto a la selección de objetivos en la fijación de precios, ¿cuáles son los objetivos que deben fijarse al momento de elaborar los precios? Lo primero que debe hacer la empresa es decidir dónde quiere posicionar su fuerte mercado, dónde quiere colocar su producto o su producción. Es lo primero que debe fijarse la empresa.
Cuanto más claros sean los objetivos de la empresa, más fácil será fijar el precio de venta. Una empresa puede buscar cualquiera de los 5 objetivos siguientes para fijar sus precios. Entonces, vamos a analizar cuáles son esos objetivos que la empresa debe trazarse para fijar precios. 1, supervivir, o sea, tener supervivencia en el mercado, permanecer en el mercado por muchos años. Otro, utilidades actuales máximas, que sus utilidades cada vez estén en la cúspide, lo más elevada posible. Otro objetivo, participación máxima en el mercado, que su participación ocupe entre un 80 y 90% del consumo total de la población. Tales como, fíjense la empresa esta, bueno, el supermercado Gran Aquí, el Supermaxi, el TIA, ¿qué era el otro? El Santa María y este que está surgiendo ahora cerca de la Amazonas que se llama Santa Anita del Carmen, algo así, que está vendiendo mucho más económico que todo y la gente está comprando allá. Entonces, eso se llama supervivencia, mayor número de utilidades y máxima participación en el mercado. Otro objetivo es capturar el máximo segmento del mercado posible, o sea, capturar el segmento superior del mercado, es decir, aquella persona, consumidores, que tienen mayor poder adquisitivo. También es parte de lo que busca una empresa para fijar su precio. Y finalmente, permanecer como líder en el mercado en cuanto a la calidad de su producto. Quiere decir entonces que si las empresas tienen bien fijados estos objetivos, ella puede permanecer en el tiempo y pues, sus precios siguen siendo accesibles a un gran número de clientes. Esos son los objetivos que deben perseguir la empresa cuando fija los precios. ¿Duda? ¿Pregunta? Ahora, ¿qué es un precio de mercado? ¿Qué es un precio de mercado? ¿Quién me define ese concepto que lo analizamos en macroeconomía cuando analizamos el Producto Interno Bruto? ¿A qué se le llama precio de mercado? Cabascango. ¿No está Cabascango? Inge. ¿Ah? ¿Qué es para usted el precio de mercado? Algo así como un precio definido que deben tener todos los mercados. Un precio de mercado es el precio corriente, que lo analizamos en macroeconomía. El precio de venta al mercado es el PVP. Por lo tanto, se llama precio corriente de equilibrio. Es el punto preciso donde se corta la curva de oferta y demanda. ¿Por qué se le llama precio de equilibrio? Porque es un precio que satisface tanto a los vendedores como a los consumidores. Por eso se llama precio de mercado o precio de equilibrio. Está el precio único, donde todos los compradores y vendedores conocen todas las ofertas, donde no hay desequilibrio. Por lo tanto, es un precio único, un precio que satisface a ambas expectativas. Y el precio normal, cuando los precios corrientes se mantienen un tiempo suficiente como para asegurar la continuidad de la producción y va aumentando a medida que aumenta la demanda. Eso es un precio normal. Aquel precio que empieza muy por debajo, pero a medida que aumenta la demanda, él sigue creciendo. Ahora, si esa demanda no aumenta, él seguirá bajando. A eso se le llama precio de mercado. Y el precio de monopolio es aquel precio que fija el único dueño de los medios de producción o el único dueño del producto que se vende. No hay competencia. Por lo tanto, ese precio está influenciado por un solo vendedor porque no tiene competencia. Por ejemplo, los países que exportan petróleo, ellos tienen su precio de petróleo y no hay competencia. Por lo tanto, los precios de petróleo no tienden a bajar. O un fabricante que elabora un producto que no tiene competencia, él es el dueño del mercado, es el dueño de los medios de producción y por lo tanto es el dueño de los precios que le coloca a su producto. Se llama precio de monopolio. Hay precios que se determinan fuera del mercado, que no son negociados ni por los consumidores ni por los empresarios. Por ejemplo, el precio máximo para los artículos de primera necesidad. Quiere decir que cuando estos artículos de primera necesidad escasean, el empresario le coloca un precio máximo porque no tiene competencia, ¿verdad? O porque los productos no están saliendo del mercado o no se están vendiendo. Entonces, él puede ser líder en el mercado. Y el precio de sostén son precios que se colocan para evitar bajas que perjudican a los servicios. Son los precios mínimos que el empresario puede vender
de al menos cubrir parte de su costo de producción. Se llama precio de sostén. Que para que no perjudiquen las ventas, al menos se coloca un precio mínimo. Lo importante es que el producto salga de los anaqueles. ¿Alguna duda con respecto a los precios? ¿Sí o no? No hablen tanto. Bien, tarea. Ver y analizar los siguientes videos. Concepto de microeconomía. Concepto básico de microeconomía. Relación de la economía con otras ciencias. Economía y otras ciencias. Micro versus macro. Microeconomía. Y teoría de precios. Van a ver esos videos y lo van a subir a la plataforma. Gracias por su participación activa. Bueno, lo veo muy escaso. Entonces, esa actividad ya se la voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Esa tarea subimos cuando ya esté habilitada la plataforma, porque ahorita no. Sí, cuando esté habilitada. Lo que tiene que hacer ahorita es investigarla, guardarla en una carpeta en su escritorio de la computadora y cuando esté habilitada la sube. ¿Oyeron? ¿Hacemos un resumen de cada video? Sí, un resumen de cada video puede ser. Ajá. Ya, listo, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la clase de hoy? ¿Alguna duda? Fuertes, Cabascango, Figueroa, Nicole, Brian, No, Cris. economista. No hay ninguna claro, pregunta. economista. Bien, entonces para el miércoles, perdón, vamos a ver los sistemas de producción. Investiguen acerca de los sistemas de producción. Primitivista, esclavista, feudalista, capitalista, socialista y comunista. ¿Ok? Recuerden que todo lo que van a subir a la plataforma debe ser en formato PDF. Léanse las normas, por favor. Economista, esos sistemas que mencionó, ¿nos podría enviar al WhatsApp, por favor? Porque yo no alcancé a copiar, la verdad. Ajá. Pero que los sistemas que van a investigar. Y eso de que decía de los sistemas. Ok, no, ya se lo coloco. Investigar gracias. acerca de los sistemas o modos de producción. Se llaman sistemas de producción. Primitivista, esclavista, feudalista, capitalista, socialista y comunista. Esos sistemas. Van a investigar sobre todo eso. Esos 6 sistemas. Entonces, el jueves vamos a analizar las características de cada uno de ellos, cómo se comportan, y hay una actividad posterior sobre esos sistemas. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? ¿No? Bien, voy a verificar nuevamente la asistencia. Amaguaña está por allá por otro lado, no se pudo conectar, pero sí está pendiente de la clase. Cabascango. Presente. Bien. Cadena. Presente. Chulde. Presente. Figueroa. Presente. Figueroa. Fuertes. Presente. García. Presente.
Ajá, García. Ortiz. Ortiz. Randy. Que hay un asistente. Pilacuán. Presente, economista. Ajá. Pupiales. Pupiales. Inasistente. X. Presente. Ajá. Vallejo. Vallejo. Ella salió, Inge dijo que tenía que ir a retirar a las hijas, me dijo, pero se Pero a fue. mí no me dijo nada, que había un asistente, a mí no me dijo nada. Bueno, Hasta luego, muchísimas gracias, feliz día. Nos vemos el jueves. Gracias igualmente, economista. Hasta luego. Tienen que decirme a mí, yo soy el docente. Acuérdense que eso lo establecen las normas. Quien se retira antes de terminar la clase, que hay un asistente. Gracias, economista. Hasta luego. Gracias, economista. Hasta luego. Ok. Hasta luego, economista.